Primera fase. Alemania domina Europa Central. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania buscó dominar Europa Central como parte de sus objetivos. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, en la primera fase, Alemania invadió y anexó a Austria en las Anschluss en 1938, luego en 1939 invadió Polonia, desencadenando el conflicto. Estas acciones llevaron a la respuesta de las potencias occidentales, marcando el comienzo de la guerra. Posteriormente, en 1940, Alemania avanzó rápidamente y conquistó Dinamarca y Noruega. Alemania llevó a cabo una estrategia de guerra llamada Relámpago. Se destacó por su velocidad y eficacia en las invasiones. En 1941, Alemania invadió a la Unión Soviética, expandiendo su control sobre Europa Central. Sin embargo, la resistencia soviética y la entrada de los Estados Unidos en la guerra en 1941 cambiaron el curso del conflicto. A medida que la guerra progresaba, los aliados lanzaron operaciones clave, como el desembarco de Normandía en 1944, para liberar territorios ocupados por Alemania. La resistencia creciente y las derrotas militares llevaron a la caída del Tercer Reich en 1945, marcando el fin de la dominación alemana en Europa Central y el final de la Segunda Guerra Mundial. Segunda fase. Alemania ataca a la Unión Soviética y a la Carta del Atlántico. El 22 de junio de 1941, Alemania inicia un gran ataque a la Unión Soviética, el Estado comunista, la cual de Rusia y varios países vecinos. Este ataque tiene de nombre clave Operación Barbarroja y es preparado minuciosamente durante meses por Hitler y el ejército. 3 millones de soldados alemanes cruzan la frontera. Eso pone fin al Tratado de No Agresión entre los países, que habían realizado antes de la invasión de Polonia en 1939. Hay 3 frentes, uno central en el norte, un segundo en dirección a Moscú y un tercero que ataca a Ucrania y el sur de Rusia. La invasión alemana sorprendió a los gobernantes soviéticos. Stalin, el dictador del país, no cree que Alemania esté lo suficientemente preparada para una guerra. Él mismo no lo está. Esto permite a las tropas alemanas avanzar sin encontrar demasiada oposición. Hitler tiene la esperanza de ganar la guerra rápidamente, pues la posición estratégica y las reservas de grano y aceite de la Unión Soviética son indispensables si Alemania quiere mantener a Europa bajo su control. Durante los primeros 9 meses fallecen 1 millón de soldados alemanes. Alemania lleva adelante una guerra destructiva contra la Unión Soviética, el país comunista más grande del mundo. Los nazis también consideran inferiores a los rusos y a los pueblos en los territorios asiáticos de la Unión Soviética. Estos deben ceder espacio para los colonos alemanes. Es por ello que el ejército alemán trata a dicha población y a los soldados prisioneros capturados de manera inhumana. Millones de personas mueren de hambre, enfermedades y ejecuciones, terminando así el 5 de diciembre de 1941. Tercera fase, el ataque japonés, diciembre de 1941 a noviembre de 1942. El ataque a Pearl Harbor, según investigaciones, Japón pretendía realizar un ataque sorpresivo. Sin embargo, algunos afirman que Estados Unidos conocía este ataque sorpresa que realizaría el país asiático. El ataque japonés, nombrado Tora 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 por su mensaje cifrado, dio inicio el 7 de diciembre de 1941 a las 7:53. Fue un ataque que propinaron diversos aviones que volaban bajo para no ser descubiertos por los radares. Aquellos que sí fueron detectados fueron confundidos con bombarderos estadounidenses. El 8 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, firmó la declaración de guerra. El ataque japonés se dividió en 2 partes, la primera con una participación de 183 aviones y la segunda con 170. El contraataque de los norteamericanos fue muy limitado, por ser un ataque sorpresivo. Solo unos cuantos aviones realizarían el ataque en contra de los nipones. El 8 de diciembre de 1942, 34 bombarderos Mitsubishi G3M2 japoneses despegaron rumbo a Wake, que, sin tiempo de reaccionar, fue arrasado. Otra batalla importante fue la de Midway, que tuvo lugar del 4 al 6 de junio de 1942. El almirante Isoroku Yamamoto logró reunir una flota de 250 naves y 8 portaaviones. El general Yamamoto aceptó la superioridad y comenzó a realizar la operación Kamikaze, conocida también como Shimpu o Viento Divino. México entró para apoyar a los países aliados y envió un escuadrón de 300 hombres llamado el Escuadrón 201. Cuarta fase, el viraje Stalingrado, noviembre de 1942 a junio de 1944. El ejército norteamericano, al mando del general Eisenhower,
en Argelia el 9 de noviembre de 1942. El continente africano fue el lugar donde se libraron importantes batallas entre el general británico Bernard Law Montgomery. Los soldados alemanes fueron los encargados de evacuar África por vía aérea, mientras que los italianos eran los encargados de retardar el avance aliado, pero ante la imposibilidad de su evacuación se rindieron. Otra fuente de batalla era la URSS, que adoptaron una táctica llamada Plan de Tierra Arrasada o Plan de Tierra Quemada. Las cosas no salieron bien para Hitler, quien ordenó de nuevo la Guerra Relámpago, que le dio antes buenos resultados. El general nazi von Paulus, el 31 de enero de 1943, se rindió ante el ejército ruso. Los alemanes se encontraban hambrientos, cansados ante las condiciones del frío. Los francotiradores le dieron el éxito a su país. La batalla de Stalingrado fue importante en la Segunda Guerra Mundial, pues a partir de ese momento el ejército alemán comenzó a retroceder, perdiendo territorios que antes había conquistado. En el caso de Italia, en 1943 los aliados Estados Unidos e Inglaterra desembarcaron en Sicilia con la Operación Husky, al mando del general Eisenhower y de Montgomery. Prieto se rindió ante los aliados. Mussolini fue arrestado por los propios italianos, pero fue rescatado por la SS de Alemania. La derrota de Alemania. La Alemania nazi fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que duró 6 años. La guerra comenzó en 1939 con la invasión alemana en Polonia y terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición de los nazis y el suicidio de Adolfo Hitler. Y terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición de los nazis y el suicidio de Adolfo Hitler. Este día es conocido como el Día de la Liberación. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi inició la Operación Barbarroja, el avance hacia el este para conquistar los territorios soviéticos. Aunque al principio las victorias se sucedieron una tras otra, con el paso de los meses la ofensiva se fue estancando. Las enormes extensiones, la dureza del clima y la resistencia heroica de los soviéticos frustraron los objetivos del Tercer Reich y marcaron el inicio del fin del régimen nazi. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados de Reims, Francia, poniendo en fin a la Segunda Guerra Mundial y al Tercer Reich. El 8 de mayo de 1945 finalmente cayeron las armas, con la capitulación incondicional, por lo menos en Europa, el derramamiento de sangre. El fin de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que enfrentó a las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Japón, con los aliados el Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y China, aunque también involucró a muchos otros países. La guerra comenzó con la invasión alemana de Polonia en 1939 y concluyó con la rendición incondicional de Alemania y Japón en 1945. En 1943 cayó el gobierno de Mussolini y se firmó el armisticio con Italia. Los hechos militares que definieron el fin de la guerra fueron el desembarco aliado de Normandía y la liberación de París, 1944. El avance de las tropas aliadas sobre Alemania, 1945. El suicidio de Adolf Hitler, líder nazi y canciller alemán, ante la inminente caída de Berlín. La rendición incondicional de Alemania el 7 y 8 de mayo de 1945. El lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre territorio japonés, Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, que llevó a la rendición incondicional de Japón y al fin de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945. Días después de los bombardeos, el 14 de agosto de 1945, Japón aceptó rendirse y el 2 de septiembre lo hizo de manera formal. Con ese trágico episodio se dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de mucha variedad, ya que la guerra duró muchos años, pero destaca más que nada que al finalizar la guerra se acabaron los totalitarismos en Alemania, en Italia y en Japón. También pasó el surgimiento de nuevas potencias mundiales, EU, Estados Unidos, URSS
Y por último, la creación de instituciones de la posguerra: ONU, Organización de las Naciones Unidas, FMI, Fondo Monetario Internacional, IBM, Banco Mundial, etc. Luego están los antecedentes, que entre estos, su variedad, está la expansión de Polonia por las tropas alemanas y en el oriente, también la invasión japonesa de China, las invasiones a las colonias británicas y neerlandesas, y posteriormente el ataque a Pearl Harbor. Y claro, el detonante de la guerra en Europa y posteriormente en Asia. Este fue la invasión a Alemania en sus países vecinos y el ataque japonés hacia los Estados Unidos respectivamente.